Hoy nos vamos a ahorrar una desgracia: quedarnos tirados en medio del mar a la merced de las mareas, el viento y las inclemencias meteorológicas. Hoy aprenderemos cómo enfrentarnos a un fallo del motor de nuestro barco. ¡Qué dramatismo! Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a aprender las herramientas, trucos y técnicas básicas para poder enfrentarnos por nosotros mismos a una avería del motor en mitad del mar y salir más o menos airosos de la situación. Hoy vamos a aprender un poco más sobre motores y no ya por gusto, sino por necesidad. He de confesaros algo, este episodio pretendía titularse ¿Cómo pescar bonitos desde un velero? ¿Cómo pescar? Así de pretencioso iba a ser, a pesar de las risas ajenas, sobre todo conociendo mi falta de habilidad para la pesca y la maldición que me persigue año tras año en mis más que infructuosos intentos de pescar siquiera un mísero bonito. Y es que la realidad es esa, que las averías siempre se presentan en el peor momento y cuando menos te lo esperas. Y saber qué hacer puede ahorrarte un montón de problemas y llenarte de esa satisfacción que produce el ser autosuficiente en el mar. Porque al final, igual que te levantas una mañana antes de amanecer con toda tu ilusión puesta en lograr por fin pescar con éxito los famosos bonitos del Cantábrico, y quieres hacerlo, ya no por los infructuosos intentos del pasado o por las críticas de tus familiares y amigos o de tu mujer, que en los primeros intentos te decían ¡ya me darás uno! Y ahora ya solo se ríen de ti y te dicen Pásalo bien, no vuelvas tarde. Pero tú zarpas y no vas solo. Siempre convences a algún otro incauto que, lejos de aprender la lección, se anima año tras año a intentarlo contigo. Y así amaneció ese día. Zarpamos los primeros del puerto, justo cuando el toque de queda nos dejaba partir y el día pintaba muy bien. Estábamos esperanzados. Tal vez eran los colores brillantes del amanecer, el mar en calma, o cómo nos adelantaban sin parar toneladas de barcos de pesca más rápidos que nosotros y sobre todo más experimentados. Por lo menos habíamos aprendido algunas lecciones de los años anteriores. A escuchar la radio en el canal 6, a seguir a los que saben y a entrar mar adentro, muy adentro, que es donde están los bonitos. Que luego ya habría tiempo de volver. Y así hicimos durante 3 o 4 horitas de navegar mar adentro, básicamente a motor, y con un poco de ayuda de la vela mayor y la suave brisa del noroeste que había en esas horas de la mañana. Muy fuerte por la mañana. Y ya llegados a ese punto es cuando comenzamos a poner a prueba todas nuestras ilusiones. Cebos al agua. Toda nuestra artillería de cebos chinos y del Decathlon dispuesta para nuestras grandes capturas. 10 minutos después llegó la sorpresa. Que no fue el rancaneo de la caña cuando pica algo, sino el ahogado sonido del motor parándose sin motivo aparente y dándonos un vuelco al corazón. Llegado a ese punto, siempre es cuando uno piensa, ojalá supiese yo más de motores, porque ya sea que sepas un montón o que todo lo que sepas sobre el funcionamiento de un motor sea que hay una llave y un botón que le pones en marcha mágicamente, entender cómo funciona un motor te va a ayudar a poder solucionar muchos de los problemas que se te presenten y además será en sí mismo algo interesante que conocer. Así que vamos a hablar un poco sobre cómo funcionan los motores. No vamos a ser muy densos con el tema, pero la mayoría de nuestros barcos están empujados por uno o varios motores de combustión interna. ¿Y qué es eso de un motor de combustión interna? Pues un motor de combustión interna es básicamente un motor que convierte el movimiento longitudinal de uno o varios pistones en un movimiento circular que alimenta la hélice de nuestros barcos. Y la denominación de combustión interna es porque a su vez lo que hace que esos pistones se muevan es la rápida combustión de un combustible en sus cámaras de combustión. Valga la redundancia de tanta combustión. La redundancia de tanta combustión. Y esto, en un motor de 4 tiempos, que serían los más habituales en nuestros barcos hoy en día, se produce de una forma relativamente sencilla y gracias a una serie de agentes fundamentales: aire, combustible, temperatura e inercia, que organizados correctamente en cada uno de los 4 tiempos permite a nuestros habitualmente fiables motores llevarnos a donde queramos. Estos famosos 4 tiempos en un motor diésel son los que podríamos conocer como admisión, que es donde interviene nuestro aire que llena la cámara de combustión. Compresión, que es cuando el aire se comprime generando a su vez un aumento de su temperatura en el interior de la cámara.
Combustión, el momento clave, donde se inyecta el combustible pulverizado a alta presión y se incendia como consecuencia del calor acumulado en la cámara, provocando una combustión que produce una rápida expansión, empujando el cilindro y generando la fuerza que mueve a nuestro motor. Y finalmente, escape, que es la subida de nuevo del cilindro para empujar los gases de escape hacia la salida. La temperatura va a ser fundamental en la fase de combustión, pero luego va a ser generada en exceso y tendrá que ser regulada mediante los sistemas de refrigeración del motor. Y la inercia, bueno, la inercia es la responsable de que el motor pueda pasar por todas estas fases en que no se genera potencia, que básicamente son todas menos la de combustión, que es la única en que generamos potencia de verdad. Aunque en los motores de varios cilindros, la desincronización entre las diferentes combustiones ayudan a que el motor siga funcionando. Y ya está. ¿Y así funciona el motor? Y así funciona el motor. Saludos a Common Creatives y a la Wikipedia, que habremos sacado los dibujos de ahí. Pues gracias a esos conocimientos, bueno, la verdad es que gracias a esos conocimientos nada, puesto que por mucho que sepas cómo funciona el motor se va a estropear igual, básicamente. Y por supuesto, así pasó. Pero claro, ahí es cuando los que tenemos veleros, que siempre nos creemos un poco superiores a los de los barcos a motor, pensamos, bueno, menos mal que tengo un velero, ahora despliego las velas y para casa. Y en nuestra imaginación nos vemos navegando raudos y veloces, impulsados por la fuerza del viento hacia nuestro puerto de destino. Como así, ponme una cara así imaginando, así. Pero el destino, a veces, y como ocurrió en esta ocasión, nos da un golpe de realidad y te das cuenta de que te has quedado sin motor, estás tirado en medio del mar a la deriva y no hace ni una puñetera gota de viento. Pero bueno, que no cunda el pánico. Bueno, tampoco pareciese que estuviese cundiendo el pánico entre la tripulación. Por lo menos el mar está bastante tranquilo y en el peor de los casos tenemos cobertura por radio y por teléfono y herramientas y conocimientos para intentar arreglarlo. ¿Y qué podemos hacer cuando falla el motor? Pues lo primero es identificar cuál puede ser el problema, que seguro va a estar producido por ausencia o exceso de alguno de esos 4 factores fundamentales de los que hemos hablado. Si nuestro problema es que el motor no gira para arrancar, pues seguro que lo que nos falta es inercia. La inercia que se produce en abundancia cuando el motor está en marcha, pero que hay que generarla desde fuera para arrancar el motor. Y de esto suele ser responsable el motor de arranque. En rara ocasión, en un motor marino, nos podemos enfrentar también a la ausencia de aire, porque el filtro de aire esté obstruido, roto o la entrada de aire obturada por algo, pero eso suele ser muy poco común en un barco con un circuito de aire tan corto. El problema más común, y que será la fuente más habitual de averías, es la falta de combustible. Y ahí hay muchas partes de donde puede fallar el circuito, desde un depósito sucio, un prefiltro obturado, conducciones obturadas o rotas, bomba de gasoil rota, aire en el circuito, o lo más difícil de solucionar, fallo en los inyectores o la bomba de alta presión. Finalmente, podemos tener problemas con la temperatura, y que el motor no refrigere correctamente y salte la alarma de temperatura y nos veamos obligados a pararlo nosotros mismos para que no se gripe, que sería una muerte terrible y prácticamente definitiva para nuestro motor. Eso que se gripe, que yo solo he oído muchas veces, eso que se quema. ¿Por qué? No, es como el constipado, la gripe, pero más fuerte. No, que se gripe es que se calienta tanto que empieza a dilatarse y se quedan los cilindros atascados, el rozamiento es demasiado alto y aquello ya se raya todo y se queda bloqueado. A mí me ha pasado en un coche, hace muchísimos años. ¿Y que se gripe? Ahora ya sé lo que es. Sí, pues ya sabes, que no se gripe. Que no se gripe. Ni cojas la gripe, que está muy mal visto en estos tiempos también. Pero bueno, ya sabéis que nosotros siempre estamos muy preparados para estas cosas, así que vamos a ver un poco los inventos que yo tengo en este tipo de situaciones. En mi barco tengo una serie de repuestos e inventos para enfrentarme a los problemas más habituales. En el primer caso, cuando estamos faltos de inercia, el problema se verá claramente porque no iremos girar el motor de arranque o lo hará lentamente. Eso suele ser porque nos hayamos quedado sin batería de arranque, en ese caso podríamos puentearle con las baterías de servicio mediante unas pinzas, como las del coche, o incluso puede que tengamos un interruptor que las una directamente y entonces nuestro barco esté preparadísimo. Seguramente en un barco bueno, no en un tupper, eso esté... Me han dicho que no se puede decir tupper. ¿Ya no se puede decir tupper? No. Ah, Así que caca barco.
Bueno, si nos encontramos con que todas las baterías están agotadas, por ejemplo porque se mojaron con una vía de agua o porque solo tenemos una batería para todo, podemos usar nuestro famoso power bank para arrancar el motor. Ya sea aplicándolo con las pinzas sobre la batería que está agotada o directamente sobre el motor de arranque, por si el fallo está en el botón de encendido o en la llave del contacto o en alguna parte del cableado. Este sería el método más directo, como podemos ver. Aunque también podría fallar el propio motor de arranque. Y si unos golpecitos no lo arreglan, que a veces simplemente es cuestión de darle unos golpecitos porque se han quedado las escobillas trabadas, pues muchos de estos motores tienen una alternativa para ser arrancados a mano, ya sea mediante una manivela específica o, si no la tenéis, como en mi caso, haciendo girar el plato del cigüeñal. Terriblemente difícil, por no decir imposible, arrancándola girando o incluso arrancarla con manivela. Cuando la necesidad apremia, yo en su momento he conseguido hacerla arrancar poniendo 4 tornillos aquí, enrollando una cuerda y tirando. Pero no os podéis imaginar la paliza que fue. Esto habría sido un problema fácil, sobre todo porque tengo el power bank, pero no fue mi caso. Una revisión y el desmontaje del filtro del aire también me permitió comprobar que no se trataba de un problema de falta de aire. Y tampoco de un problema de refrigeración, puesto que no había saltado la alarma y el motor estaba a una temperatura normal. Aunque si hubiese sido un problema de refrigeración, lo primero a comprobar sería que el motor escupe agua abundante por el escape mientras está en marcha, que esto sería una buena señal, pero que si no ocurre así, miraremos si está abierta la válvula de admisión, si se ha obturado el filtro de agua de refrigeración, si nos falla la bomba de refrigeración, que suele ser el fallo más común y para lo que deberíamos llevar un impulsor de repuesto para reemplazarlo. O en última instancia, que hay algún objeto o suciedad taponando la toma de agua de mar, que ahí siempre podríamos comprobar y limpiarlo gracias a nuestra mini botella de submarinismo de nuestro polémico episodio sobre mini submarinismo. Pero no, en nuestro caso ninguno de esos fue el problema. La avería fue que no llegaba gasoil al motor y eso ya requería repasar todo el circuito para ver qué es lo que estaba pasando. Lo primero y más evidente es comprobar que tenemos combustible, y mejor asegurarnos, porque puede que el indicador de nivel no funcione bien, con lo que siempre es muy recomendable llevar una garrafa con combustible de reserva, como llevo yo siempre, una pequeña garrafa de 20 litros. Pero si no es que nos hayamos quedado sin combustible, puede ser que esté atascado el filtro de gasoil, que haya aire en el circuito y que tengamos que purgarlo, que se nos haya roto la bomba de gasoil, para lo que sería muy útil tener una bomba de repuesto, aunque sea como esta eléctrica que yo me compré en AliExpress por 10 euros. O si ni siquiera llega gasoil a la bomba, entonces el problema puede ser el prefiltro, que suele estar muy cerca de la salida del depósito, o si no es el prefiltro, puede que sea directamente suciedad o el famoso moco del gasoil en el propio depósito, que por desgracia era nuestro caso. El moco del gasoil. El moco del gasoil. No es un monstruo. Es que se espesa así y se pone ahí como... que es como unas algas que cría el gasoil. Aunque para descubrir esto último tuve que adentrarme en las entrañas del barco, hacer todas las comprobaciones y salir a respirar unas cuantas veces, porque la combinación de espacio interior, olor a gasoil y mar en movimiento es uno de los mejores amigos del mareo. Una vez descubierto el problema, lo podría haber arreglado allí mismo, como veremos que hice después ya en el puerto, aunque habría supuesto algunas horas de mareos y penurias ahí metido en el barco enredando. También podría haber usado el ingenio y con la ayuda de la garrafa de 20 litros de gasoil, la bomba eléctrica, el power bank y unos pocos tubos y adaptadores, saltarme el circuito principal y hacerme un circuito alternativo directo al motor. Bueno, y con nuestra bomba externa lo que podemos hacer es simplemente pondremos la admisión metida en nuestra garrafa, la salida con este adaptador, por ejemplo, un adaptador que nos hagamos a la manguera de entrada al filtro directamente, y otra manguera que irá al retorno al depósito, que la volveremos a meter aquí. Y ahora simplemente con nuestro power bank podríamos alimentar el conjunto y ya tendríamos gasoil fresco llegando al motor. Y nos hemos saltado todo el circuito de gasoil. Pero para qué negarlo, ya estaba un poco mareado, me daba pereza ponerme a montarme todo allí abajo, así que solo me quedaba la paciencia. Y paciencia me iba a hacer falta, porque con el viento que hacía nos desplazábamos más o menos a 1,2 nudos de velocidad, más o menos. O si no, siempre podría haber recurrido a pedir ayuda. Lo más normal es pedir remolque y que se encargue el seguro de llevarte. Pero bueno, al fin y al cabo éramos un velero, así que decidí que recurriríamos a la paciencia. Total, se nos había roto el motor a las 9 de la mañana y nos quedaban muchas horas para volver. Según el plotter, unas 12 horas a ese ritmo.
Y mira que soy un tío paciente, pero cuando ya ves que se te acercan los delfines a reírse de ti y no se muestran nada colaborativos, ¿qué les costaba empujarnos un poco o que nos remolcasen como una cuadriga? Bueno, me conformaré con que no nos atacasen como las orcas y que pudiésemos seguir nuestro camino. Pero no estaban por la labor y las horas se nos hacían largas, bueno, a unos más que a otros. Así que, viendo el panorama, es cuando decidí sacar mi arma secreta. Mi famoso adaptador para el fuera borda por el que muchos me habéis preguntado. Un invento muy sencillo que diseñé una de las primeras veces que me quedé tirado sin motor para entrar a puerto y que podéis hacer vosotros mismos adaptándolo a las características de vuestro propio barco. Yo me hice unas plantillas con unos cartones para lograr que sin necesidad de ningún agujero en el casco se adaptase perfectamente el soporte a la escalera de baño. La clave a mi juicio es que sea un soporte fácil de poner y quitar para que no moleste y que permita la sujeción del motor a una altura suficiente como para que su cola quede metida en el agua y permita empujar el barco. Y vaya si funciona. Cuando pusimos el motor y en ausencia total de viento, contando con que mi motor es solo de 2 caballos y mi barco mide 10 metros, pasamos a desplazarnos a unos 3 nudos camino de casa. Un montón de horas menos nos separaban ya de nuestro destino, aunque eso sí, solo teníamos 2 o 3 litros de gasolina, con lo que no teníamos la certeza de poder llegar, aunque por lo menos sí llegaríamos lo suficientemente cerca y por lo menos nos reservaríamos medio litro para poder entrar ya el último tramo en el amarre. Pero, como quien tiene un amigo tiene un tesoro, Carlos se ofreció amablemente a acercarnos una garrafa de gasolina. No sé muy bien si por compasión o por las ganas de reírse de nosotros y hacer algún vídeo. Sí que lo sabes. Vale, fue por las ganas de reírse, porque compasión no tiene mucha. Vale. Era David. Ya estamos. Que se me ha quedado el motor parado a 12 millas de la costa, que no tienen viento y que están a la deriva. ¿Le has preguntado si tiene gasolina? Que igual le hace falta un poco de gasolina. ¡Joder! Me lo han dicho para el motor. La leche, que si va para aparatos para ver no sé qué, para cámaras por todos los lados. Resulta que tiene un cacharro que ve dónde están los barcos y dónde no están los barcos. Y resulta que se queda sin gasolina, me cago en 10. Dile que venga Remo, joder. Bueno, igual hay que ir a buscarle, ¿no? Bueno, si no queda más remedio que ir a buscarle, pues iremos. Tengo yo un par de remos en el trastornillo, se los dejamos, que se joda y venga andando. Venga remando. Venga, vamos. Pero al final nos trajo una garrafa y la subimos en nuestro barco en una maniobra digna de una película de narcotraficantes. Sin parar, saltando de uno a otro, mandándolo, y al final así tuvimos nuestra garrafa extra. Pero en fin, salvo en la entrada de la bahía, que nos sopló un poco de viento de nuevo, nuestro motorzuco de 2 caballos nos trajo casi todo el camino de vuelta. Y lo más importante de todo, nos permitió llegar, atracar en nuestro amarre sin necesidad de ayuda externa. Vamos a ver cómo se atraca lentamente. Estamos al fire ahora mismo, ¿eh? Se me ha calado el motor David. ¿Se te ha calado el motor? Bueno, espera que ahora hay que entrar contra el viento. Ya te digo, lo he aprendido todo viendo un canal de YouTube, de Loco Sailor. Vas a tener que empujarle un poco. Roberto, a este lado para separar. Ven aquí a la popa. Roberto, a la popa. A la popa. Carlos, llévale hacia adelante. El armador. Atraca sin motor, vamos. Al pairo tú. En realidad, ni siquiera tuvimos que usar la garrafa de gasolina de Carlos, así no se la tuve que pagar. Y sobre todo, sentimos la satisfacción que da saberse autosuficiente y haber solucionado el problema por ti mismo. Eso sí, de nuevo, otro año más sin pescar un solo bonito. Ya una vez que estás en casa, ya es cuando empiezas a pensar, joder, y ahora tengo el barco roto y está estropeado, tengo que volver a ponerlo en marcha y necesito tenerlo funcionando lo antes posible. Pues a los 2 días ya estaba yo ahí volviendo al barco para hacerlo funcionar. Y volverlo a hacer funcionar requirió un cambio del filtro primario, una limpieza de todo el circuito de gasoil, primero con aire a presión para desatascarlo y luego circulando gasoil en sentido contrario, y el vaciado y limpieza del depósito de gasoil, que con unas cuantas garrafas, embudo, bomba y filtro, vacié y limpié el depósito y lo volví a llenar con el gasoil limpio ya filtrado. Vamos,
un par de tardes del fin de semana embadurnado de gasoil y con el barco completamente revuelto. Ahora solo queda recoger todo esto. Pero bueno, cuando por fin y tras varios purgados de aire consigue uno por fin oír el motor funcionar de nuevo, ya te invade la tranquilidad y ya solo piensas en volver a salir a navegar y disfrutar otra vez del barco. Ya veis que una avería nos puede pillar en cualquier lugar y situación. Y aunque los barcos modernos están bastante preparados para este tipo de situaciones, ya sea porque tenemos, como en este, el motor, pero también tenemos las velas, o en una motora un poco grande en el que tengamos dos motores independientes, siempre nos vamos a poder enfrentar a una situación en la que, pues eso, como me ha pasado, nos quedemos sin viento, fallen los dos motores o cualquier situación similar. La solución más sencilla siempre va a estar ahí, que es pedir remolque. Si estamos lo suficientemente cerca de la costa, siempre podremos pedir remolque y que se haga cargo el seguro y que nos lleven hasta tierra y se encarguen ellos. Pero si queremos ser autosuficientes, pues es muy sencillo también tener el propio motor auxiliar que tenemos en nuestro barco, hacer un soporte como tengo yo, y eso nos va a permitir salvar este tipo de situaciones un poco dramáticas, pero también nos va a ayudar en situaciones más cotidianas, como que simplemente se te estropea el motor en los últimos metros entrando a puerto y al final pues quieres entrar sin tener que llamar a la Zodiac o cualquier cosa similar. Yo incluso he tenido la situación en que se me ha averiado el motor, auxiliar, básicamente que no arrancaba, y tengo un mini motor eléctrico que con los cables de la batería puedo conectar y poner en el mismo soporte y que es capaz de mover ya el barco a un nudo y pico, que normalmente lo uso para pescar al pairo, pero que también he entrado en el puerto y he atracado en mi atraque con él. Estar preparados no está de más, igual no necesitáis estar tan preparados y tener tantos cachivaches e inventos como yo, pero os puede ser muy útil. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, acordaros de suscribiros al canal, tenéis por alguna parte por ahí la campanita para recibir las notificaciones de nuestros vídeos. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Saluda al dron. ¡Oh! ¡Hola! Vale.